Ahí al libro de Mateo, Mateo 15, 22, Mateo 22, perdón, Mateo 22, del 15 al 22. Cuando esté ahí me dice amén y dice la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Verso 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén, hermanos. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, porque nos das esta oportunidad, Señor, de venir, Señor, a este lugar donde tú estás aquí, Padre. Y gracias, Señor, por tu presencia en cada corazón que está aquí, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que nos guíes, que pongas en mí las palabras, Señor, correctas, Señor, y sencillas para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón para aprender, Señor, lo que hoy, Señor, tú nos vas a enseñar a través de este estudio. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, yo le puse a este tema pues como casi como está arriba, ¿verdad? Así como en forma de pregunta. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Alguna vez lo han puesto en alguna situación donde cualquier respuesta parecería incorrecta? ¿Sí ha estado así en alguna situación donde le preguntan, ¿verdad? Oye, y más con mi hermano, ¿verdad? Más con mi hermano Víctor, ¿verdad? Que es el pan de cada día, ¿verdad? Con preguntas y respuestas. Y a veces sentimos esa presión, ¿sí o no? ¿Sí o no la ha sentido? Que a veces llega uno a algún lugar, oye, ¿tú qué piensas de esto, ¿verdad? Y te ponen dos, inciso A y inciso B, ¿verdad? Y tienes que decidir una de las dos. No sé si le ha pasado. Pudo haber pasado en la escuela, nos pasa en el trabajo, ¿sí o no? Incluso en la familia. Si dices una cosa, ofendes a alguien. O si dices lo contrario, también te puedes meter en problemas. Pero qué maravilloso, hermano, que estamos aprendiendo del Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y la verdad que cada vez nos asombra más su manera de contestar de una manera poderosa, y que ahora sí que en cada trampa que le ponían al Señor, dejaba una enseñanza en el corazón de todos los que le oían. Amén. Y esta no es la excepción, hermano, porque el Señor aprovecha todo, ¿verdad?, para dar una enseñanza profunda en el corazón del Hijo de Dios. Amén. Los líderes religiosos quisieron atrapar a Jesús
con una pregunta, ¿verdad? ¿Es correcto pagar impuestos al César o no? La respuesta del Señor Jesús fue tan clara y profunda que hasta el día de hoy, hermano, sigue retumbando. No sé si le ha tocado por ahí que incluso la gente del mundo cita este verso de la palabra. Dale a César lo que a veces no saben ni lo que dicen, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? ¿Verdad? Pero hoy vamos a escudriñar un poco, ¿verdad?, de lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros como sus hijos. Le hago una pregunta, bueno, varias preguntas. ¿Qué situación recuerda usted en la que sentiste que no había respuesta correcta? ¿Te cuesta equilibrar tus responsabilidades terrenales con tu fe en Dios? ¿Le cuesta trabajo, hermano, equilibrar las responsabilidades personales con su fe en Dios? Son preguntas, no me las conteste, ahí contésteselas a su corazón. Si tu vida fuese una moneda, ¿qué imagen se vería grabada en ella? Bueno, estas son algunas preguntas para hacerlo pensar un poquito, hermano. Acompáñenme al libro de Génesis, por favor. Génesis 1:27. Qué sabiduría del Señor, ¿verdad? Todos ocupamos esa hermosa sabiduría. Génesis 1:27 nos dice ahí la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. ¿A cómo fuimos hechos, hermano? A imagen de Dios. Amén. A imagen de Dios. Vaya a Romanos 13. Si alguien quiere ayudarnos, pues sirve que nos desempolvamos la Biblia. Romanos 13, del 1 al 7, acompáñenme ahí. ¿Alguien que quiera darle lectura? ¿Quién dijo yo? ¿Hermana Lucero? Gracias, hermano. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por parte de Dios han sido establecidas. Primero, quien se pone la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Y después no tener a la autoridad, a lo bueno y tendrás alabanza de Dios. Porque es un servidor de Dios para vivir. Pero si hace lo malo, teme, porque no es en vano llevas la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que practica lo malo. Por lo cual es necesario estar sometidos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son funcionarios de Dios, dedicados continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honor. Amén, amén, gloria a Dios. Sumisión a las autoridades, ¿verdad? Eso nos enseña la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque, ¿qué dice la palabra? Que estas autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Por Dios han sido establecidas. Nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios tiene control de todo lo que está pasando en el mundo, de todo lo que pasa aquí en México, en toda nación, hermano.
Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces, nosotros debemos de estar confiados o aún estar en oración por las autoridades. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17. ¿Alguien que lo quiera leer? Primera de Pedro. Amén. Del 13 al 17. Amén. ¿Quién dijo yo? Amén, hijo. Amén. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacerlo malo, ¿no? Como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a Dios. Amén, amén, gracias. Por causa del Señor, ¿verdad? Someteos a toda institución humana. ¿Qué tal, hermanos? Diríamos, no, es que ahorita está bien difícil. Toma. Esta carta que está escrita por Pedro, la escribió en los días del Imperio Romano. O sea que estaba, en ese tiempo no había democracia, ni menos amistad para los cristianos, hermano. Acuérdese. Aún así, ¿qué está diciendo aquí en la carta Pedro? Estaba reconociendo la autoridad legítima del gobierno romano. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que orar por las autoridades, ponerlos en manos del Señor, porque son puestas por Él. Amén. Aunque a veces decimos, hijo, ¿cómo que está fulano si yo lo conozco? Pues hay que orar, ¿verdad? Dios nos manda a orar por ellos y bendecirlos y que Dios obre, ¿verdad?, en sus vidas, porque si nos quedamos nomás en lo que estamos viviendo ahorita, parecía escandalizarnos, ¿no? Pero si vamos a cuando fue escrito todo esto, la verdad dice uno, ay, no. Gracias a Dios nos dejan reunir. En algunos lugares ya no es así, hermanos, pero gracias a Dios que todavía hay ese respeto, ¿verdad? Vaya a Filipenses 3:20. La pregunta es, ¿qué pasaría, ¿verdad?, si regresaran esos tiempos de persecución contra los hijos de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, ¿verdad? Bueno, se vería, ¿verdad?, quién es hijo de Dios y quién no. Ahora sí que ahí. Pero ahorita vemos que la situación está difícil y a veces vemos, ¿verdad?, que hermanos pudiendo reunirse no se reúnen, ¿verdad? Todavía los que no pueden reunirse por el trabajo, por algún detalle de la escuela, dice, bueno, dice, fíjese, Filipenses 3:20, dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un mensaje muy hermoso que compartió mi hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? Y la verdad que se nos enseña, ¿verdad? Que no somos de aquí. Que es como cuando usted va a un lugar, ¿verdad? De vacaciones. Usted no es de ahí, nomás está ahí viendo lo bonito que está el lugar. Y si va a un lugar de bosque o un lugar donde hay playa, pero usted no es de ahí. Dice, no, aquí no es mi casa. ¿Verdad? No se vaya a traer el televisor, ¿verdad? Como decía mi hermano. ¿A dónde llevas eso? Si no, eso es de aquí. O se va a traer una palmera de allá, ¿verdad? Tampoco. Cuando entendemos eso, que somos ahora sí que peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano, vamos a disfrutar más este tiempo aquí en la tierra. Vamos a sentirnos, como dice la palabra, en Cristo estamos, ¿qué? Completos. Pero cuando no es así, nos aferramos a las cosas que están en la tierra. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En otra versión, lenguaje sencillo, dice, nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Y volverá el Señor, hermano? Amén, Él lo dijo. Voy a preparar morada, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Así que, derechitos, ¿verdad? Firmes, como dice ese hermoso canto, ¿no? Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Bueno, pues vamos ahí al tema. Vaya al verso 15, al 17. Vamos a entrar al tema, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle. Fíjese, después de una introducción bien halagadora, los fariseos le hacen a Jesús una pregunta problemática. Consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, o sea, se juntaron entre todos y imagínenselos ahí, ¿verdad? No, pues, ¿qué le preguntamos? No, pregúntenle esto. Y prepararon esa pregunta, ¿sí? Para hacerlo caer. Esta pregunta, hermano, era muy peligrosa esta pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo en ese tiempo. ¿Verdad? Ahorita la vemos así por encima, de manera superficial, pero en ese tiempo esta pregunta era muy, muy peligrosa. Ahorita lo vamos a ver por qué. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Fíjese cómo, qué barberos, ¿verdad? Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? Y aquí presentan esta pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Primero, ¿verdad? Consultaron cómo sorprenderle. Y aquí los fariseos y los herodianos se juntaron, hermano. O sea, eran contras. Y en esta se unieron. Esto era una evidencia del gran odio que le tenían a nuestro Señor Jesús. Porque fíjese, estuvieron dispuestos a dejar sus diferencias con tal de unirse contra Jesús. O sea, se odiaban, ¿verdad? El partido del rojo y el partido del azul. Y pues, ¿saben qué? Hay que unirnos. Oye, pero no pensamos, no le hace. El nombre de este partido de los herodianos probablemente se originó, según la historia, ¿verdad? en una especie de adoración heroica para Herodes el Grande, de acuerdo a la historia.
Jesús había estado acusando y exponiendo directamente a los líderes religiosos. Ahora contraatacan y ahora vemos a los líderes judíos lanzar su contraataque. Y lo hacen dirigiendo a Jesús preguntas bien cuidadosas, bien formuladas, hermano. Sabemos que eres amante de la verdad. Vuelvo a leer ahí, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de hombres. Y esa conspiración los llevó a ellos a acercarse a Jesús con halagos, esperando que él fuera inseguro o lo suficientemente necio como para impresionarse por sus alabanzas vacías. O sea, lo vamos a sorprender, ¿verdad? Para que sienta que estamos con él, ¿verdad? Y ¿es lícito dar tributo a César o no? El dilema de Jesús con esta pregunta era simple. Fíjese bien, hermano, si decía que los impuestos deberían ser pagados, podía ser acusado de negar la soberanía de Dios, del Dios de Israel, volviéndose en contra de entre el pueblo judío. Y si decía que los impuestos no deberían de ser pagados, se hacía a sí mismo enemigo de Roma. O sea que la pregunta fue bien formulada para atrapar al Señor, ¿verdad? Que se equivocara. Según la historia, el historiador o el comentarista Barclay afirma que había 3 impuestos en ese tiempo regulares. Sí sabe que tenemos impuestos, ¿verdad? Pagamos el 16, ¿verdad? Somos el país que paga más impuestos. Aquí dice, estaba el impuesto del suelo, el cual era el 10% de impuesto de la producción de grano y el 20% de impuesto del aceite y el vino. Y estaba el impuesto sobre la renta, el cual era el 1% de los ingresos de un hombre. O sea, todo lo que usted ganaba en el año, el 1%, era para el gobierno. Y estaba el impuesto de capitación pagado por todo hombre. Fíjese, viene desde los 14 años hasta los 65 años. Y toda mujer desde los 12, fíjese, desde los 12 años hasta los 65 años, este impuesto era de 1 denario al año. Este impuesto particular era el impuesto de capitación. Pagar este impuesto era la señal más obvio de una sumisión a Roma. O sea, estaban sumisos a Roma. Los celotes afirmaban que el impuesto de capitación era una insignia, o sea, era como un sello de esclavitud para los paganos que deshonraban a Dios, que deshonraba a Dios. Esos eran los impuestos, hermano, en ese tiempo. ¿Cómo ve? Nosotros no nos vamos a meter en política, hermano, nada de eso. Solamente estamos, ahora sí que recapitulando un poquito lo que pasaba en ese tiempo, porque a veces creemos, ¿verdad?, que los tiempos que estamos pasando ahorita, pues son difíciles. Y sí son difíciles, pero antes estaban peor. Estaban peor, no es para contentarnos, ¿verdad? Pero vamos al verso 22, 18 al 22, perdón. Jesús responde, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice aquí la palabra, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron 1 denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron.
¿de quién es esta imagen y la inscripción? Una vez más, con su sabia respuesta, fíjese bien, Jesús mostró que Él estaba completamente en control de todo, hermano. Reprendió primeramente la perversidad y la hipocresía de los fariseos y los herodianos, o sea. Y luego afirmó, dad pues a César lo que es de César. El Señor Jesús afirmó que el gobierno nos hace solicitudes legítimas. Somos responsables ante Dios de todas las cosas, pero debemos ser obedientes también al gobierno en cuestiones civiles y nacionales. Eso nos manda el Señor. Pedro lo dijo así, ¿se acuerda? Primero de Pedro 2:17, ¿qué dice? Temed a Dios y honrad al Rey. Todo cristiano tiene una doble ciudadanía, es ciudadano del país en el que vive. Nosotros somos ¿qué? Mexicanos, ¿verdad? No somos judíos, ¿verdad? No somos ni americanos ni japoneses, somos mexicanos. Bueno, esa es nuestra doble ciudadanía, que es la ciudad donde vivimos, y nosotros le debemos pues muchas cosas. La seguridad contra los hombres sin ley, que solo un gobierno establecido puede ofrecer, todos los servicios públicos, ¿verdad? La basura que la recogen, la limpieza, el arreglo de calles, muchas cosas, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Son pagados por los impuestos de usted y míos. Entonces, todo eso nosotros debemos también de pagar, ¿verdad? Hay negocios donde se pagan impuestos. Todos los que trabajamos pagamos impuestos y presentamos impuestos también ante el gobierno. Bueno, y luego dice, y a Dios, lo que es de Dios. Todos tienen la imagen de Dios impresa sobre ellos. Esto significa que pertenecemos a Dios. No pertenecemos al César. Ni siquiera nosotros mismos, o sea, nosotros pertenecemos a Dios, hermano. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Jesús dijo, el reino de Dios no es de este mundo. Es posible ser un verdadero ciudadano del reino y sin embargo someterse tranquilamente al gobierno civil de un potentado extranjero. Es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos a quién le pertenecemos nosotros. Nosotros somos de Dios, hermano. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cómo está su relación con Dios? Nosotros tenemos responsabilidades delante de Dios, ¿sí o no? Muchas y muy bonitas, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que el Señor ganó para nosotros. Mire, si los judíos hubieran entregado a Dios lo debido, nunca habían tenido que haber entregado nada al César. En los tiempos del Nuevo Testamento, nunca habrían soportado la opresión si hubieran sido obedientes al pacto con Dios, hermano. Esto les pasó, estaba fuerte lo que estaban pasando con los romanos, hermano. Como nos enseñó en una ocasión mi hermano, el tiempo en el que vino el Señor Jesús no fue un tiempo de miel sobre hojuelas, hermano. Fue el tiempo más difícil. Y en ese tiempo más difícil y conflictivo fue donde el Señor se presentó aquí en la tierra. ¿Para qué? Para presentarnos, sí, al Padre. Para presentarnos el único camino que lleva al cielo, hermano, que es Jesús. Antes de que el pueblo de Israel tuviera rey, ¿quién era su rey, hermano?
Era Dios, nada más. A él era el único que le rendían, ahora sí que todo lo que él pedía. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Se acuerda lo que hicieron? Desecharon a Dios. ¿Se acuerda cuando Samuel se puso triste, que le dijo, no te pongas triste, no te desecharon a ti, me desecharon a mí? Y les puso un rey, el rey Saúl, de acuerdo a como ellos lo querían. Y a veces, muchas veces, hermano, en las naciones tenemos el presidente que merecemos. Porque a veces el pueblo, o la nación más bien, es rebelde, idólatra, dura de cerviz. Y pasa lo mismo, hermano. Les puso un rey como ellos lo querían, alto, bien parecido, ¿verdad? O sea, sobresalía sobre los demás. Y todo se da, viva el rey, porque querían un rey que saliera con ellos a la guerra. Y por eso, ¿verdad? Esa es un poquito de historia de lo que ha pasado, hermano. Y desecharon al Señor, rompieron ese pacto con Dios. Pero qué Dios tan grande y poderoso tenemos, hermano, que nunca nos ha dejado. Tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Tenemos que pagarlos. Dios nos manda, fíjese, Dios nos manda que respetemos las autoridades, pero nunca se le olvide que nosotros pertenecemos a Dios, no pertenecemos a nadie más, hermano. Que a lo mejor, ¿verdad? Podemos recibir injusticias de las autoridades o podemos ver cosas injustas de las autoridades, pero Dios no nos manda, vamos a levantarnos en guerra, hermanos. Vamos a levantarnos. Hace un tiempo me puse a ver por parte de mi esposa que me preguntó de los cristeros, ¿se acuerda? ¿Sí ha leído esa historia? Qué tremenda, hermano. Ella me preguntó, pero la verdad yo no sabía, no sabía nada. Déjame investigo y ya te comento. Y me puse a investigar un poquito y parte de los Altos de Jalisco, pues fueron ahora sí que donde más fuerte estuvo esto de los cristeros. ¿Se acuerda? Viva Cristo Rey y ¿cómo se llama? La Virgen y fue una tremenda mentira, hermano, en la cual, o sea, la gente no sabía ni por qué peleaba. Pero bueno, esa es otra historia, porque realmente, o sea, parte de la iglesia quiso meterse a la política y estuvo, ahora sí que, pues muy fuerte, porque parte de lo que es el estado de Jalisco, sobre todo, quiso tener, ya no depender de Roma, porque si se fija, la iglesia es católica, apostólica, romana, ¿verdad? Entonces ya decían, no, ya no queremos pertenecer a Roma, ahora vamos a ser nosotros solos, y por eso, parte de eso se levantaron. Está interesante, léala, hermano, ahorita, ahí en el hermano Google, ahí encuentra un montón de información, nomás váyase bien a lo verídico, ¿verdad? Porque hay tanta información que a veces no es fidedigna. Dios no nos ha mandado a la política, hermano. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, puso todo en su lugar, ¿verdad? Pero Dios nos manda que oremos por las autoridades y pidamos por la paz, primeramente de Israel, y pidamos también por la paz de donde estamos aquí en Jalisco y México. Porque si se tiene un presidente como se tiene en algún lugar o aquí en México, con deficiencias y eso, algo está pasando, hermano. Oremos, ¿verdad? Porque la verdad, esto va de mal en peor sin Dios, hermano. No quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Dios. Quieren hacer su propia voluntad.
¿verdad? Quieren hacer su propia voluntad. Muchas de lo que ellos llevan de la Constitución, de eso que ellos rigen según ellos, que lo ponen y luego lo cambian ellos mismos, sí, y es puesto por ellos mismos. Oremos, hermano, para que haya un gobierno temeroso de Dios, temeroso, que tema al Señor. Pero nosotros tenemos que empezar por nosotros, dentro de nuestro, ahora sí que de nuestro círculo. Enseñar a nuestros hijos a temer a Dios, a respetar las autoridades, desde nuestra casa, desde la forma en que se dirigen a las autoridades. Desde ahí el Señor quiere que nosotros enseñemos, que mostremos realmente que Dios está obrando en el corazón de cada uno de nosotros, porque nosotros no pertenecemos ni dependemos del gobierno, hermano. Nuestra dependencia debe de ser del Señor. Dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de Estados Unidos? ¿O de China? ¿O de México, de acá del DF? Mi socorro debe de venir del Señor, hermano. Y toda la gloria y la honra debe de ser para Él. Aunque a la gente le parezca, ahora sí que tonto, no, es que mira, si tenemos un presidente que haga esto y haga, está bien, Dios nos manda a orar por ellos y bendecirlos en el nombre de Jesús. Pero de mi corazón yo no soy de aquí, yo dependo del Dios de Israel. Todo lo que el Señor me bendice en salud y en lo material viene de Él. Amén. Entonces, hermano, afírmese en el Señor. Dé a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hermano. ¿Cómo está sirviendo a Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Honra a Dios con todo lo que Dios le da? Amén. Ahí se las dejo de tarea. Bueno, hasta aquí voy a terminar yo. Y en la siguiente vienen más trampas que le pusieron al Señor. Está interesante, hermano. Así que no se lo pierda. La verdad que aprendemos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús, la manera de responder, ¿verdad? La manera de responder y de enseñar cosas profundas. Dios nos manda un equilibrio, hermanos. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, cada gobierno,